Imagina esta escena. Una mujer es arrastrada por las calles y arrojada ante Jesús. Los fariseos, con piedras en la mano, exigen un juicio. Pero en lugar de responder de inmediato, Jesús hace algo inesperado. Se inclina y escribe en la arena. ¿Qué escribió? ¿Por qué lo hizo? ¿Acaso fue un simple gesto o tenía un significado más profundo? A lo largo de los siglos, esta escena ha desconcertado a teólogos y creyentes. Algunos creen que Jesús estaba revelando los pecados ocultos de los acusadores, otros que estaba cumpliendo una profecía antigua. Pero hay un detalle que pocos conocen y que podría cambiar por completo la manera en que entendemos este pasaje. Hoy vamos a desentrañar este misterio, explorando su contexto histórico, cultural y espiritual. Quédate hasta el final, porque lo que descubras podría hacerte ver este relato con nuevos ojos. Antes de descubrir juntos este poderoso mensaje, te invito a formar parte de esta comunidad de fe. Suscríbete al canal, activa la campanita y deja tu me gusta para que más personas puedan recibir esta enseñanza transformadora. Y si alguna vez has sentido el peso de la culpa o has sido señalado por otros, quédate hasta el final de este video, porque hoy Dios quiere escribir un nuevo capítulo en tu vida. La arena del suelo ardía bajo el sol de Jerusalén. Entre la multitud agitada, una mujer era arrastrada sin piedad. Su cabello enredado caía sobre su rostro, cubierto de polvo y lágrimas. Los fariseos, con rostros duros como piedra, aclamaban justicia, pero en sus ojos había algo más, una trampa, un deseo oculto de condenar no solo a la mujer, sino al propio Jesús. ¿Qué haría él? La multitud esperaba con el corazón acelerado. Un silencio se expandió como un manto sobre la plaza, hasta que el maestro, con serenidad infinita, se inclinó y empezó a escribir en la arena. El murmullo aumentó. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué no respondía? Nadie podía ver con claridad lo que su dedo trazaba en el polvo del suelo. Pero algo era cierto. Con cada trazo, los rostros de los acusadores se transformaban. ¿Será posible que esas palabras invisibles fueran más poderosas que 1000 discursos? No era la primera vez que Dios escribía con su propia mano, y tampoco sería la última. Lo más impactante de este pasaje es que la Biblia no nos dice qué escribió Jesús. ¡Qué misterio! ¡Qué pregunta sin respuesta! Desde hace siglos, estudiosos han intentado descifrarlo, pero la clave no está en las palabras, sino en el impacto que produjeron. Aquellos que habían llegado con piedras en las manos, listos para castigar, de pronto se quedaron inmóviles, atrapados en un dilema que nadie había previsto. Y ahora, querido amigo, quiero hacerte una pregunta. Si hubieras estado allí, si hubieras visto la escena con tus propios ojos, ¿qué habrías pensado? ¿Habrías mirado la arena con curiosidad? ¿Habrías sentido miedo de que Jesús escribiera tu nombre junto a tus propios pecados? Reflexiona en esto mientras seguimos. Esta historia extraordinaria. La Biblia es un tesoro de sabiduría, pero hay detalles que muchas veces se nos escapan. Por eso, quiero recomendarte un recurso que puede transformar tu forma de entender las Escrituras. La Biblia ilustrada. Con imágenes impactantes y explicaciones profundas, te ayudará a visualizar estos relatos de una manera completamente nueva. Si deseas profundizar en tu fe y entender cada detalle de la palabra de Dios, encontrarás el enlace en los comentarios fijados. Antes de continuar, te invito a ser parte de esta comunidad de fe. Dale un me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir más historias que fortalecerán tu alma, porque hoy Dios tiene algo poderoso que decirte. El sol de la mañana iluminaba las calles de Jerusalén. El templo estaba abarrotado de personas que buscaban respuestas, consuelo y dirección. Pero, de pronto, el murmullo devoto se rompió con gritos y pasos apresurados.
Los fariseos irrumpieron en la escena como una tormenta imprevista, trayendo consigo a una mujer. Su ropa estaba rasgada, su rostro cubierto de vergüenza. Con brutalidad la empujaron al suelo, levantando una nube de polvo. Había sido sorprendida en adulterio. Para ellos no era una persona, sino una causa. No era una alma, sino una trampa para Jesús. La multitud se apartó, expectante. Los fariseos levantaron la voz, con rostros marcados por la arrogancia de quien se cree juez y dueño de la verdad. «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices?» Juan 8:4-5. No estaban buscando justicia, no querían restauración, solo querían atrapar a Jesús en una contradicción. Si decía que la perdonaran, violaría la ley de Moisés. Si decía que la mataran, violaría el mensaje de misericordia que predicaba. El aire se volvió pesado. Todos los ojos estaban sobre él. Esperaban verlo acorralado, forzado a elegir entre la letra de la ley y la gracia del reino. La mujer en el suelo temblaba. No se atrevía a levantar la vista. ¿Quién la defendería? ¿Quién podría salvarla de un castigo que parecía inevitable? Tal vez en su interior ya se había resignado. Tal vez en su corazón ya sentía el peso de las piedras antes de que cayeran sobre su cuerpo. Pero Jesús no respondió como ellos. Esperaban, no levantó la voz, no discutió, no cayó en su juego. En cambio, hizo algo desconcertante. Se inclinó y empezó a escribir en la arena. Silencio. Los fariseos fruncieron el ceño. La multitud se miró entre sí. Nadie entendía lo que estaba sucediendo. ¿Por qué Jesús no decía nada? ¿Por qué no reaccionaba con furia o con miedo? ¿Por qué su respuesta fue escribir en el polvo? Aquí radica el misterio más grande de esta historia. ¿Qué escribió? ¿Fueron palabras de juicio? ¿Fueron los pecados ocultos de los fariseos? ¿O acaso fue una prueba de que la misericordia de Dios es más grande que la condenación del hombre? Sea lo que sea, algo empezó a suceder en los corazones de quienes lo rodeaban. Y tú, que estás viendo este video, ¿cuántas veces has sentido que el mundo te señala, que te empuja contra el suelo, que te hace creer que no hay esperanza? Tal vez hoy te sientas como aquella mujer, con el peso del pasado sobre tus hombros. Pero escucha bien, Jesús no vino a condenarte, sino a salvarte. Su amor es más fuerte que cualquier acusación, su gracia más poderosa que cualquier pecado. El viento soplaba suavemente entre las columnas del templo, pero el ambiente estaba cargado de tensión. La mujer seguía en el suelo, con la mirada clavada en la arena, mientras los fariseos permanecían de pie, con los rostros endurecidos por la soberbia. Sus manos se cerraban en puños alrededor de las piedras que pronto lanzarían. Para ellos, este no era solo un juicio, era una estrategia, una trampa cuidadosamente diseñada para hacer caer a Jesús. Si él decía que la mujer debía ser perdonada, lo acusarían de ir en contra de la ley de Moisés. Si decía que debía ser apedreada, lo denunciarían ante las autoridades romanas, pues solo ellos tenían el derecho de dictar sentencias de muerte. No había salida, o al menos eso creían. Creían que por fin lo habían acorralado, pero no sabían con quién estaban tratando. Jesús no respondió de inmediato. No cayó en el juego de sus palabras calculadas. En lugar de eso, bajó la mirada y comenzó a escribir en la arena. ¡Qué gesto más desconcertante! Nadie esperaba eso. La multitud se inclinó hacia adelante, tratando de ver lo que su mano trazaba en el polvo. Pero los fariseos no estaban interesados en símbolos o letras. Ellos querían una respuesta. Querían verlo tropezar, querían ver su reputación desmoronarse ante los ojos del pueblo. Pero Jesús, con su infinita sabiduría, les respondió de
una manera que atravesó sus corazones como una espada. El que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Juan 8:7. Sus palabras no eran solo un desafío, eran un espejo, un reflejo implacable que los obligó a enfrentarse a su propia condición. Aquellos que se creían jueces fueron, en un instante, puestos bajo juicio. El silencio se volvió ensordecedor. El peso de la verdad cayó sobre ellos con más fuerza que cualquier piedra que pudieran haber lanzado. Sus rostros se tensaron. Sus ojos, que antes brillaban con arrogancia, comenzaron a apagarse bajo el peso de la culpa, porque no había ni un solo hombre allí que no tuviera pecado. Y ahora, esa verdad era imposible de ignorar. ¿Cuántas veces hemos sido como los fariseos? Rápidos para señalar, pero lentos para reconocer nuestros propios errores. Tal vez no llevamos piedras en las manos, pero nuestras palabras han sido dardos, nuestras miradas han sido juicios, y nuestros pensamientos han sido sentencias sin misericordia. Pero Jesús nos recuerda que todos hemos fallado, que todos necesitamos su gracia. Las palabras de Jesús aún flotaban en el aire como un eco imposible de ignorar. El que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Juan 8:7. Nadie se movió, nadie habló. Era como si el tiempo se hubiera detenido, atrapando a cada persona en el reflejo de su propia conciencia. Pero Jesús no los miró. No buscó en sus rostros signos de culpa o arrepentimiento. En cambio, con una calma que desarmaba cualquier argumento, se inclinó de nuevo y volvió a escribir en la arena. El sonido del polvo desplazándose bajo su mano fue lo único que se escuchó. Un gesto tan simple y al mismo tiempo tan poderoso. ¿Por qué escribió otra vez? ¿Por qué no levantó la voz, no discutió, no intentó convencerlos con discursos elaborados? Porque la verdad no necesita ser gritada para ser oída. En el silencio, su mensaje resonaba más fuerte que cualquier sermón. Los fariseos observaban, pero ahora con ojos diferentes. La seguridad con la que habían llegado se desmoronaba lentamente. Sentían el peso de la verdad como una sombra sobre sus almas. Lo que Jesús escribía en la arena no era solo palabras. Era un recordatorio de que ellos también tenían cuentas pendientes con Dios. Uno a uno comenzaron a apartarse. Primero los ancianos, aquellos que habían acumulado más años y más pecados. Luego los demás, hasta que no quedó ni uno solo. Las piedras, que habían sido sus armas de condena, cayeron al suelo con un sonido hueco. No hubo explicaciones, no hubo excusas, solo pasos que se alejaban, arrastrando la vergüenza de haber sido expuestos por su propia hipocresía. ¿Qué escribió Jesús en la arena? ¿Sus nombres? ¿Sus pecados? La Biblia no lo dice, y tal vez esa omisión sea intencional. Tal vez lo que importa no es lo que él escribió, sino lo que provocó, porque Jesús no vino a exponer, sino a transformar. No vino a destruir, sino a restaurar. Hoy, querido amigo, quiero preguntarte, ¿qué escribiría Jesús sobre ti? Si estuvieras allí, con tus secretos más profundos a la vista de Dios, ¿qué leerías en la arena? Tal vez pienses que no hay esperanza, que tu historia está marcada por errores que no pueden ser borrados. Pero escucha bien, Dios no escribe en piedra lo que puede borrar con su gracia. El polvo de la arena se levantaba con la brisa de la mañana, pero lo que Jesús había escrito permanecía allí, grabado en el suelo por unos instantes. Y en Minduriciento, la eternidad para siempre. Las palabras de Dios nunca son al azar. Cada trazo de su mano tenía un propósito, aunque el mundo nunca supiera exactamente qué había escrito aquel día. ¿Por qué la Biblia guarda silencio sobre este detalle? ¿Acaso el mensaje estaba destinado solo a los corazones de los que estaban allí?
Por siglos, los estudiosos han tratado de descifrar este enigma. Algunos dicen que Jesús escribió los pecados de los fariseos, revelando lo que ellos escondían detrás de su falsa santidad. Otros creen que escribió un versículo de la ley, quizás Jeremías 17:13. Los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque abandonaron al Señor, manantial de aguas vivas. ¿Acaso fue esta la advertencia silenciosa que hizo temblar sus almas? Pero tal vez la verdadera pregunta no es ¿qué escribió Jesús?, sino ¿por qué lo escribió en la arena y no en piedra? Dios había escrito antes con su mano, pero lo hizo en tablas de piedra para Moisés y en la pared del palacio de Belsasar. Esas palabras fueron decretos inquebrantables, pero esta vez el mensaje fue trazado en polvo, en algo efímero, en algo que el viento podía borrar. ¿No es este el reflejo del corazón de Dios, un Dios que no quiere condenar sino restaurar? Imagínate la escena. Cada trazo de Jesús en la arena era como una verdad oculta saliendo a la luz. Uno a uno, los acusadores comenzaron a sentir el ardor en sus conciencias. Sus pecados, que habían permanecido ocultos tras sus túnicas religiosas, ahora pesaban más que la piedra que sostenían en sus manos, y así, en silencio, dejaron caer sus armas. Porque nadie que se mirara en el espejo de la santidad de Dios podía proclamarse inocente. Y ahora quiero preguntarte a ti, si Jesús escribiera hoy en la arena de tu vida, ¿qué palabras aparecerían? Tal vez pienses que solo serían errores y fracasos, pero escucha bien, Jesús también puede escribir palabras de restauración, de amor y de esperanza. Así como no condenó a la mujer, tampoco quiere condenarte a ti. Su gracia es más grande que tu pasado y su misericordia es nueva cada mañana. El aire se volvió más pesado. La multitud que antes clamaba con furia, ahora guardaba un silencio sepulcral. Jesús se puso de pie, su mirada firme, pero llena de compasión. Y entonces pronunció una frase que desgarró las almas de todos los presentes. El que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Juan 8:7. No. Hubo gritos de respuesta. No hubo protestas, nadie se atrevió a contradecirle. Era como si esa sola frase hubiese atravesado la armadura de orgullo de cada hombre allí presente. La verdad cayó sobre ellos con la fuerza de un rayo, iluminando las sombras de sus propios pecados. Ellos, que se creían jueces, ahora estaban siendo juzgados por aquel que veía más allá de las apariencias. Uno a uno, los fariseos comenzaron a mirar sus propias manos. Las piedras que habían sostenido con seguridad un instante antes, ahora les pesaban como el plomo. ¿Cómo podían lanzar una condena si sus propias almas estaban manchadas? Sus pecados no eran visibles como los de la mujer, pero eso no los hacía menos culpables. Hipocresía, orgullo, maldad oculta bajo túnicas de santidad. Sus corazones ardían con una verdad que no podían ignorar. Ninguno de ellos era puro. El sonido de una piedra cayendo al suelo rompió el silencio. Luego otra y otra. El juicio que habían traído para la mujer se había convertido en juicio para ellos mismos. Sus rostros, antes altivos y desafiantes, ahora estaban pálidos y avergonzados. No podían sostener la mirada de Jesús. No podían desafiar la verdad de aquel que conocía sus corazones mejor de lo que ellos mismos los conocían. ¿Cuántas veces hemos sido como ellos, señalando los pecados de otros, mientras ocultamos los nuestros en lo más profundo de nuestro ser? Somos rápidos para juzgar, pero lentos para perdonar. Pero Jesús nos recuerda algo poderoso. No hemos sido llamados a lanzar piedras, sino a extender gracia. No hemos sido llamados a condenar, sino a restaurar. Y ahora quiero que reflexiones. ¿Qué piedras has sostenido en tus manos? ¿Has juzgado a alguien sin mirar primero tu propio corazón?
Tal vez sea hora de soltar esas piedras. Tal vez sea hora de permitir que la gracia de Dios transforme la forma en que miras a los demás. Si esta historia está tocando tu corazón, quiero recomendarte un recurso que te ayudará a profundizar en la palabra de Dios, la Biblia Ilustrada. No es solo un libro, es una ventana a las Escrituras con imágenes impactantes y explicaciones profundas que te harán comprender cada detalle con más claridad. Encuentra el enlace en los comentarios fijados y antes de seguir, te invito a ser parte de esta comunidad de fe. Suscríbete al canal y activa la campanita para seguir descubriendo más historias que transformarán tu vida. Porque hoy Dios está hablando a tu corazón. El eco de las piedras golpeando el suelo era el sonido de una derrota inesperada. Pero no era la derrota de Jesús, ni la de la mujer. Era la derrota del orgullo, de la hipocresía, de la falsa justicia. Uno a uno, los fariseos se marcharon con la mirada baja, como sombras que se desvanecen cuando el sol comienza a brillar. Los más ancianos fueron los primeros en irse, quizás porque habían acumulado más pecados en sus vidas, o tal vez porque fueron los primeros en entender que, frente a la santidad de Dios, nadie puede proclamarse inocente. Jesús seguía allí, sin pronunciar palabra. No se apresuró a celebrar la victoria, porque su intención nunca fue humillar a los fariseos, sino despertar sus conciencias. El verdadero juicio no ocurrió con gritos ni con piedras, sino en el silencio de cada corazón. Aquellos que habían llegado con una falsa autoridad, ahora se iban enmudecidos con el peso de una verdad innegable. Ninguno de ellos estaba libre de culpa. La mujer permanecía en el suelo, aún temblando. Esperaba el impacto de una piedra que nunca llegó. ¿Sería esto un sueño? Realmente seguía con vida. Se atrevió a levantar la vista y solo vio a Jesús. No había acusadores, no había verdugos, solo quedaba Él. Y en ese momento, en la intimidad de aquel instante sagrado, ella comprendió que se encontraba frente al único que tenía el derecho de juzgarla, y que sin embargo no lo hacía. En los ojos de Jesús no había desprecio, ni condena, ni rechazo, solo había compasión, solo había amor, porque su misión nunca fue destruir a los pecadores, sino restaurarlos, porque su propósito nunca fue exponer la vergüenza de los hombres, sino redimirlos con su gracia. Hoy quiero que te preguntes, si hubieras estado allí, ¿en qué lugar te encontrarías? ¿Serías el que sostiene la piedra convencido de su propia justicia? ¿O serías aquel que, como la mujer, se enfrenta a su pecado con el miedo de no encontrar misericordia? La verdad es que, en algún momento de nuestras vidas, hemos sido ambos. Hemos señalado y hemos sido señalados. Hemos juzgado y hemos sido juzgados. Pero la buena noticia es que Jesús no te señala. Jesús no te acusa. Jesús te espera con amor. El polvo aún flotaba en el aire. Las sombras de los fariseos ya no estaban allí. Solo quedaba el silencio y Jesús con su mano aún sobre la arena. Pero algo asombroso sucedió. Volvió a escribir. ¿Por qué? Si los acusadores ya se habían ido, ¿para quién eran estas palabras? ¿Qué estaba revelando en esos trazos efímeros sobre la tierra? La mujer, aún arrodillada, miró a Jesús con ojos llenos de temor y asombro. Tal vez ella también pensó que ahora vendría su juicio, que después de hacer callar a los fariseos, Jesús la miraría y le recordaría su pecado. Pero él no dijo nada. Solo dejó que su dedo trazara un mensaje desconocido, una verdad que el viento se llevaría, pero que quedaría grabada para siempre en los corazones de quienes fueron testigos. ¿Qué escribió Jesús esta vez? Algunos creen que inscribió nuevamente los pecados de los fariseos, como si les diera una última oportunidad de arrepentirse.
Otros piensan que escribió el nombre de la mujer, una señal de que su historia no terminaría con condena, sino con restauración. Y otros sugieren que pudo haber sido una promesa, un recordatorio de que la misericordia de Dios es más grande que el juicio de los hombres. Lo que sí sabemos es esto: Jesús no escribe para condenar, sino para redimir. Lo que Él inscribe en la arena no es un veredicto de muerte, sino una invitación a la vida. Lo que Él revela no es para destruir, sino para sanar. En su silencio había un mensaje más poderoso que cualquier palabra humana. El amor de Dios es más fuerte que la culpa, más fuerte que el pasado, más fuerte que cualquier piedra que otros intenten lanzar contra ti. Ahora, quiero hacerte una pregunta. Si Jesús escribiera en la arena de tu vida, ¿qué mensaje dejaría para ti? Tal vez pienses que solo serían errores y fallas, pero escucha bien. Jesús puede escribir una nueva historia para ti, una historia de gracia, de restauración, de esperanza, porque el mismo Dios que escribió en la arena, también escribió en la cruz el precio de tu redención. No era la primera vez que Dios escribía con su propia mano. Antes de aquel día en el templo, antes de que Jesús trazara aquellas líneas en la arena, hubo otras ocasiones en las que la mano de Dios descendió para dejar un mensaje, y cada una de ellas marcó un destino, selló una verdad, proclamó un juicio o una redención. La primera vez fue en piedra. En el monte Sinaí, Moisés recibió las tablas de la ley, escritas con el dedo de Dios, mandamientos grabados en roca, inquebrantables, destinados a guiar a su pueblo por el camino de la justicia. La palabra de Dios fue escrita en algo eterno, firme, inmóvil, porque la ley no cambia, no se desvanece, no se borra con el viento. La segunda vez fue en un palacio, en la corte de Belsasar, mientras el rey bebía con arrogancia de los vasos sagrados del templo. Una mano invisible apareció y escribió en la pared: Mene, Mene, Tekel, Parsin. Daniel 5:25. Un mensaje de juicio, un veredicto divino que anunciaba el fin de su reinado. La mano de Dios, que antes había dado mandamientos, ahora anunciaba sentencia. Y esa noche el rey cayó, pero la tercera vez fue en polvo, no en piedra, no en una pared de un palacio. Jesús, Dios hecho carne, inclinó su mano y escribió en la arena, en algo frágil, efímero, en algo que el viento podía llevarse en segundos. ¿No es esto una revelación maravillosa? Dios escribió en piedra para darnos la ley. Escribió en la pared para traer juicio. Pero en la arena escribió gracia. La pregunta sigue en el aire. ¿Qué palabras quedaron marcadas en aquel suelo? Tal vez nunca lo sepamos, pero lo que sí sabemos es esto: Jesús no vino a grabar nuestra condena en roca. Vino a escribir nuestra restauración en algo que puede ser borrado, porque en Él nuestros pecados pueden ser completamente eliminados. Ahora, piensa en tu propia vida. ¿En qué material está escrita tu historia? ¿Sientes que tus errores han sido esculpidos en piedra, imposibles de cambiar? ¿Crees que Dios ha escrito un juicio contra ti en la pared de tu destino? Escucha bien. Lo que Jesús escribe en la arena, Él también puede borrar. Y si entregas tu vida a Él, todo tu pasado puede ser transformado por su misericordia. El polvo de la tierra es frágil. Se levanta con el viento y desaparece sin dejar rastro. No tiene forma, no tiene fuerza, no tiene poder por sí mismo. Y, sin embargo, Dios lo ha usado desde el principio de la historia. Con polvo creó al hombre, con polvo cubrió a los reyes cuando se humillaron. Con polvo, Jesús escribió un mensaje que cambió para siempre el destino de una mujer condenada. ¿Por qué Jesús escribió en la arena y no en piedra? La respuesta es profunda pero clara, porque lo que se escribe en la arena puede ser borrado. Si Dios hubiera querido tallar un juicio contra aquella mujer,
lo habría grabado en roca, como lo hizo con la ley. Pero no lo hizo. Eligió el polvo, lo más débil, lo más transitorio, lo que en segundos podía ser barrido por la brisa. Tal vez lo que Jesús quiso mostrar es que nuestro pecado no es un veredicto final, que nuestros errores no están escritos en piedra, sino en algo que su gracia puede borrar. Porque si Dios hubiera querido condenarnos, habría usado el hierro, la roca, el fuego, pero usó polvo, porque en él la misericordia triunfa sobre el juicio. Esa arena en la que Jesús escribió representa lo que somos. Porque polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3:19. Somos frágiles, pasajeros, imperfectos, nos aferramos a nuestra justicia, pero la verdad es que sin la gracia de Dios no somos más que polvo movido por el viento. Sin embargo, en las manos del Creador, el polvo cobra vida. En las manos de Dios, lo débil se vuelve fuerte, lo insignificante se convierte en algo eterno. Y ahora quiero preguntarte, ¿qué crees que Jesús quiere escribir en la arena de tu vida hoy? ¿Una nueva oportunidad? ¿Un futuro redimido? ¿Una historia que ya no esté marcada por la culpa, sino por la gracia? Quizás sientes que tus errores han sido escritos con tinta imborrable. Pero Jesús vino a mostrar que lo que está escrito en la arena puede ser borrado, que tus pecados pueden ser perdonados, que tu pasado no define tu destino. El polvo aún cubría el suelo, pero ahora ya no quedaban acusadores. Se habían ido, dejando atrás el eco de las piedras que nunca se atrevieron a lanzar. Pero la mujer seguía allí, no se había movido. Tal vez en su corazón aún temía el veredicto del único que realmente tenía el derecho de juzgarla. Jesús era el único sin pecado. Él sí podía lanzar la primera piedra, pero no lo hizo. Por primera vez en toda la escena, Jesús la miró. Su mirada no tenía dureza, no tenía desprecio. No había en sus ojos la severidad de un juez, sino la ternura de un Salvador. Ella había sido traída para ser humillada, pero ahora estaba ante aquel que vino a levantar a los caídos. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Juan 8:10. La pregunta flotó en el aire. La mujer levantó la cabeza con temor y vio con asombro que no había nadie. Solo Jesús. Solo el Hijo de Dios, el único que podía dictar sentencia. Sus labios temblaron mientras respondía, «Nadie, Señor». ¡Qué momento tan poderoso! No era solo una respuesta, era una confesión. Llamó a Jesús Señor, reconociendo en él algo que los fariseos nunca vieron: su autoridad divina, su amor inmenso, su gracia sin límites. En una sola palabra, esta mujer mostró más fe que todos los religiosos juntos. Y entonces Jesús pronunció las palabras que cambiarían su vida para siempre. «Ni yo te condeno. Vete y no peques más». Juan 8:11. No la justificó. No le dijo que su pecado no importaba, pero tampoco la destruyó con el peso de su culpa. Jesús le mostró lo que el mundo nunca le había ofrecido: una segunda oportunidad. No solo la salvó de la muerte física, sino de la condena eterna. No solo la defendió de los hombres, sino que le dio un camino nuevo. Hoy quiero preguntarte, ¿alguna vez te has sentido como esta mujer? ¿Has sentido el peso del error, el temor de no ser perdonado? La buena noticia es que Jesús sigue diciendo lo mismo hoy: «Ni yo te condeno». Su gracia sigue disponible para ti. Su amor sigue escribiendo nuevas historias. El juicio había terminado. No hubo piedras, no hubo condena, no hubo sentencia de muerte. Solo quedó la voz de Jesús proclamando algo que nadie esperaba: «Ni yo te condeno. Vete y no peques más». Juan 8:11. ¿Qué sintió aquella mujer en ese momento? Minutos antes, su vida había estado en manos de hombres que la veían como un trofeo para su propia justicia. Pero ahora,
estaba en manos de Jesús, el único que tenía autoridad para juzgarla, pero que, en cambio, eligió restaurarla. No solo la salvó del castigo, sino que le dio un propósito nuevo. Jesús no ignoró su pecado. No le dijo que estaba bien lo que había hecho, pero tampoco la definió por su error, no la llamó adúltera, no la señaló como indigna. En su boca no hubo etiquetas, solo una invitación: vete y no peques más. Estas palabras no eran una simple despedida, sino una declaración de transformación. La gracia de Dios no es solo perdón, es poder para cambiar. No es solo una segunda oportunidad, es una nueva identidad. Jesús no solo estaba borrando su pasado, sino escribiendo un nuevo comienzo. Ya no era una mujer avergonzada en el suelo, sino alguien redimido por el amor de Dios. Y ahora te pregunto, ¿cuántas veces has sentido que tu pecado te define? Tal vez has caído, tal vez has sido señalado, tal vez sientes que tu historia no puede ser restaurada. Pero hoy Jesús te dice lo mismo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Su gracia es mayor que tu culpa. Su amor es más fuerte que tu pasado. El misterio sigue intacto. La arena, que por un instante guardó el mensaje trazado por la mano de Jesús, fue barrida por el viento. Ningún evangelio nos dice qué palabras quedaron marcadas en el polvo. Ningún testigo dejó un registro de lo que se escribió aquel día. ¿Por qué? ¿Por qué la Escritura, que nos narra cada detalle de la vida de Jesús, guarda silencio en este punto tan crucial? Tal vez porque lo que Jesús escribió no era para ser leído con los ojos, sino con el corazón. Tal vez porque su mensaje no era solo para aquellos fariseos o para aquella mujer, sino para cada uno de nosotros, en cada generación. Si la Biblia lo hubiese registrado, habríamos convertido esas palabras en un dogma, en una doctrina rígida. Pero Jesús quería que el mensaje siguiera vivo, que hablara directamente a cada alma que busca su gracia. Piensa en esto: si la Biblia nos dijera exactamente qué escribió Jesús, seguiríamos preguntándonos qué significa. Pero como no lo sabemos, la historia nos obliga a reflexionar, a mirar hacia adentro, a preguntarnos qué escribiría Él sobre nuestras propias vidas. Porque lo más importante no es lo que Jesús escribió en la arena, sino lo que Él está escribiendo en tu historia. Dios ya había escrito en piedra su ley, ya había escrito en la pared de un palacio su juicio. Pero cuando Jesús escribió en la arena, lo hizo para mostrarnos que su amor es más grande que cualquier condena. Lo que está escrito en la arena puede ser borrado. Y eso significa que, en su gracia, nuestros pecados pueden ser completamente eliminados. Hoy, la pregunta sigue en el aire: ¿qué crees que Jesús quiere escribir en tu vida? Tal vez has cargado con un pasado que sientes imborrable, con errores que crees que están escritos en tinta indeleble. Pero la verdad es esta: Dios no escribe condena sobre ti. Dios escribe restauración. Si esta enseñanza ha tocado tu corazón, quiero invitarte a conocer la Biblia Ilustrada, un recurso que te ayudará a comprender cada detalle de la palabra con imágenes y explicaciones profundas. Encuentra el enlace en los comentarios fijados. Los siglos han pasado, pero la historia sigue viva. No es solo un relato del pasado, no es solo un episodio olvidado en las Escrituras. Es un espejo en el que todos debemos mirarnos, porque cada uno de nosotros, en algún momento, ha estado en uno de esos dos lugares, con una piedra en la mano, listos para juzgar, o en el suelo, esperando la condena. ¿Cuántas veces hemos señalado los errores de los demás, mientras ocultamos los nuestros? Nos apresuramos a lanzar palabras como piedras, sin recordar que también tenemos fallas, que también hemos caído.
Nos es fácil juzgar, pero nos cuesta perdonar. Nos es fácil recordar los pecados de los otros, pero queremos que los nuestros sean olvidados. Y al mismo tiempo, ¿cuántas veces nos hemos sentido como la mujer? Avergonzados, culpables, con la sensación de que no hay escape, de que nuestros errores nos persiguen como sombras. A veces la mayor condena no viene de los demás, sino de nuestra propia conciencia. Nos creemos indignos, nos sentimos manchados, atrapados en una historia que parece no poder ser reescrita. Pero aquí está la verdad que Jesús nos muestra. La gracia de Dios es más fuerte que la culpa. Él no minimiza nuestro pecado, pero tampoco nos destruye con él. No ignora nuestra historia, pero nos ofrece un nuevo final. No nos deja en el suelo, sino que nos levanta con amor. Y ahora te pregunto, ¿sigues sosteniendo piedras contra alguien? ¿O quizás sigues creyendo que Dios ya ha escrito tu sentencia? Hoy Jesús te invita a soltar la carga, a dejar de condenar, a recibir la gracia, porque en su reino la última palabra no la tiene el pecado, sino el amor. En el ocaso de la historia, cuando las sombras del pasado se alargan y el sol se esconde, surge una invitación que trasciende el tiempo. ¿Y tú, qué decisión tomarás? Jesús, con su mirada llena de ternura y compasión, nos invita a abandonar las piedras que cargamos en el corazón. No es un llamado a la condena, sino a la liberación, a dejar atrás el peso de un ayer que ya no define tu futuro. Imagínate a ti mismo en esa plaza de Jerusalén, donde el eco del juicio se desvanece y solo queda el susurro de una gracia inmensa. Cada piedra que alguna vez sosteniste, cada juicio que has lanzado contra otro puede ser dejada a un lado. Porque en ese instante sagrado, Jesús te ofrece la posibilidad de renacer, de escribir un nuevo comienzo en la arena de tu vida. No se trata de olvidar, sino de transformar, de ver en cada error una lección y en cada lágrima una semilla de esperanza. La pregunta retumba en el silencio de tu alma. ¿Estás dispuesto a soltar tus cargas? ¿Estás listo para aceptar que, al igual que aquella mujer, la gracia de Jesús es más poderosa que cualquier condena? Es un llamado a la introspección, a mirar dentro de ti y reconocer que, aunque la culpa haya dejado su huella, el amor divino puede borrar cada marca y escribir en tu corazón palabras de restauración y vida. No te quedes en el umbral del pasado. Da el paso hacia un futuro lleno de promesas y fe. Jesús te está esperando, extendiéndote su mano para que juntos reescriban el final de tu historia. No permitas que el miedo te encadene. En cambio, abraza la oportunidad de ser transformado, de vivir una vida en la que el perdón y la esperanza son las protagonistas. Y ahora, quiero invitarte a reflexionar. ¿Te animarás a dejar atrás las piedras y aceptar el llamado de la redención? Este es el momento de tomar una decisión que marcará el inicio de una nueva era en tu vida. El amor de Dios es inmenso y su mensaje de salvación te espera con los brazos abiertos. Hoy hemos caminado juntos por una historia que ha atravesado los siglos. Hemos visto piedras caer al suelo. Hemos sentido el peso del juicio y la ligereza de la gracia. Pero esta historia no termina aquí, porque ahora es tu turno de responder. Jesús no solo habló a los fariseos ni a la mujer. Sus palabras siguen vivas hoy, resonando en cada corazón que aún carga con culpa, con juicios, con heridas del pasado. Y por eso hoy quiero hacerte una invitación. Suelta la piedra, acepta la gracia, deja que Jesús reescriba tu historia. No permitas que esta enseñanza quede solo en tu mente. Llévala a tu corazón, compártela con alguien que necesita escuchar estas palabras. El mundo está lleno de personas que viven con miedo, con condena, con un peso que no pueden llevar solos. Pero Jesús nos ha mostrado el camino.
El amor es más fuerte que la culpa, la misericordia más poderosa que el juicio. Si este mensaje ha tocado tu vida, si has sentido que Dios te ha hablado hoy, haz algo con ello. Déjanos un comentario, comparte tu testimonio, suscríbete al canal para seguir creciendo en la fe. Juntos podemos hacer que este mensaje llegue a más personas, a más corazones que necesitan esperanza. Jesús nunca escribió libros. No dejó pergaminos llenos de su enseñanza, no escribió con tinta sobre papel, pero sí escribió en los corazones de aquellos que se encontraron con él, y aún hoy sigue escribiendo. La historia de la mujer sorprendida en adulterio no es solo una anécdota del pasado, es un reflejo de todos nosotros, porque todos hemos estado en su lugar, con el alma cargada de errores, con el miedo de ser expuestos, con el temor de no ser dignos de una segunda oportunidad. Pero Jesús no nos condena, nos redime, no nos deja en el suelo, sino que nos levanta con su amor. Y ahora quiero que te hagas una pregunta. Si Jesús escribiera hoy en la arena de tu vida, ¿qué diría? Tal vez pienses que solo serían tus errores, tus fracasos, tu vergüenza. Pero escucha bien, Él no escribe condenación, Él escribe restauración. Su gracia es la pluma que borra tu pasado y dibuja un nuevo futuro. Porque lo que importa no es lo que Jesús escribió en la arena hace 2000 años. Lo que realmente importa es lo que está escribiendo en tu vida hoy. Y Él sigue escribiendo, sigue llamando, sigue esperando que tú también decidas vivir bajo su gracia. El viento sopla suavemente sobre la arena y las palabras que Jesús escribió ya no están. Se han desvanecido como se desvanecen las huellas en la orilla del mar, pero el mensaje sigue vivo. No fue la arena la que guardó su enseñanza, sino los corazones que fueron testigos de aquel día. Y ahora esta historia ha llegado hasta ti. Jesús nos mostró que lo escrito en la arena puede ser borrado, pero lo que está grabado en su amor permanece para siempre. Porque la gracia de Dios no es temporal, no es frágil como el polvo del suelo, es eterna, es firme, es inquebrantable. Tal vez hoy sientes que tu vida es como esas letras escritas en la arena, inestable, vulnerable, expuesta al juicio de otros. Pero escucha bien, Jesús no te deja en el suelo, Jesús no te acusa, Jesús te redime. Y si entregas tu vida a Él, tus errores no serán el final de tu historia, sino el principio de un nuevo capítulo lleno de esperanza. Ahora, quiero invitarte a reflexionar. ¿Qué harás con este mensaje? ¿Seguirás cargando con las piedras del pasado o decidirás dejarlas caer? ¿Seguirás viendo tu vida como una historia de culpa o aceptarás que en Jesús tu historia es de gracia? Antes de irte, quiero invitarte a conocer a nuestro canal, Hermano Biblia, Luz y Versículos, donde seguimos profundizando en las verdades de la palabra de Dios con más enseñanzas llenas de fe y revelación. Ve y suscríbete para continuar aprendiendo y creciendo espiritualmente. Y no olvides que en los comentarios fijados encontrarás el enlace a la Biblia Ilustrada, una herramienta poderosa para profundizar en la palabra de Dios de manera visual y comprensible. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, suscríbete al canal y activa la campanita. Comparte este video con alguien que necesita escuchar que Jesús todavía escribe nuevas historias de esperanza. Porque el amor de Dios no está escrito en la arena, está escrito en la eternidad.